Hola, mucho gusto, yo soy Nicolás Sáenz Galvis y les tengo una noticia que me tiene muy contento. Y es que después de muchas vueltas que ha dado la vida, muchachos, vuelve y vuelve con toda. Venga, ¿pero en qué íbamos? Es decir, sí, muchachos, fue un viaje épico en donde pasó de todo, pero ¿se acuerdan en qué íbamos? Bueno, pues yo lo recuerdo de esta manera. No, que esa transición tan marica, no. Hagamos una transición más chimba. Todo empezó ese legendario 18 de diciembre. Y luego nos devolvimos al primer día de mi viaje. Y después de esa emotiva despedida con mi familia, cuando ya estuve solo en el avión, me di cuenta que había empezado mi viaje. Y aterricé esa madrugada en la ciudad de la furia. El día 1 como toca. Y luego de eso sencillamente me propuse contarles todo desde el principio. Todo esto empieza en junio de 1998, durante el primer mundial que viví. Les conté que fue en ese mundial que me enamoré del albiceleste. ¿Ustedes se acuerdan la primera goleada que vieron en la vida? Yo sí. Yo tengo clarísima cuál fue. Tanto a mí como a Julián, mi hermano menor, nos picó el bicho del fútbol en ese mundial. Pero sobre todo, se nos pegó el amor por la albiceleste desde entonces. Y le hemos hecho barra toda la vida. También les compartí el primer despiste de mi viaje. Y me quedé sin hospedaje. Es por eso que aterricé en este paraíso. Quien me acogió fue Rafa, nuestro primer personaje. La primera persona en sacarme a conocer un poco de la cultura de ese país. Por ejemplo, me enseñó la importancia de la murga en las celebraciones argentinas. Me llevó a ver mis primeros conciertos de tango. Wally, que es la orquesta grande que viste. Les conté también lo que sucedió esa tarde, luego que vimos con mi hermano a Argentina pasar a la final del 2014. Y lo más chistoso es que llegó un noticiero a la cervecería donde estábamos y esto pasó. ¡Qué chimba! El triunfo sobre los holandeses no se hizo esperar. Yo esperando esto desde el 98. Muy felices, muy felices. Desde el 98. Esa noche, en ese bar en Bogotá, nos prometimos con mi hermano menor ver a Argentina campeón alguna vez. Así decide que se siente. Aparecieron nuevos personajes, como el parche de Zipa. Esa noche nos fuimos a lo que para mí es de las mejores fiestas que estuve en todo Buenos Aires, la Bomba de Tiempo. Al otro día debutaba el Escaloneta. La gente salió con sus camisetas del albiceleste y le cantaba al Diego. Y con ellos vivimos la emoción que fue el debut del Escaloneta en el Mundial. Toda la gente va a toda mierda. Claro, mirando el reloj. Putas, empezó el partido, te venía a la casa. Vamos, Argentina en marcha. Y al fin, luego de tanto tiempo de espera, de tanto ahorro, de tanto viaje, de tanta joda, al fin empezaba mi mundial. Ustedes me acompañaron a gritar mi primer gol del mundial. ¡Vamos! ¡Qué grande! You don't feel we
Y también me acompañaron a hacerle catarsis al desastre que vino después. Aldosari le dio, Aldosari, gol de Arabia Dios mío, mira el gol que hizo Aldosari. Algo que podía ocurrir y ahora... ¿Cómo puede ser que le hayan metido 2 goles en 5 minutos? La cancha, bro. Con el que acabamos de ver a Argentina perder en el debut contra Arabia. Pero por más duro que fuera, el equipo no perdió la fe. Es un golpe muy duro para todos, para la gente, para nosotros, pero que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado. Y la gente, y cierro con esto, había generado una empatía con este equipo. Los recontrabanco, hermano. No me bajaba de esa escaloneta sino para empujar. Y los hinchas tampoco. Te voy a decir algo. En las malas hay que bancarlo. Y ahora con la amiga bogotana, argentino-bogotana. Bueno, el nuevo personaje del paseo, Ana María. Con la llegada de Anita, nuestro siguiente personaje, conocí a otro hermoso grupo de amigos argentinos, quienes me invitaron a una quinta para ver esa ansiada final contra México. Para mí, viajar es compartir la cultura de otros como si fuera propia. Es bailar salsa en suelo argentino. Es gritar un gol albiceleste a todo pulmón. Pelota para Leo, media luna, va Messi, le pega al arco. El mejor de todo y no me rompa la guinda. Tomó la pelota Messi, tomó la pelota la media luna. Seguíamos vivos, en mi cabeza solo podía gritar, pítalo. Pítalo por el amor a Dios, pítalo. Tú no estabas por ahí, se me acercaban y eran como, Anita, ¿quién es este loco tan fanático de Argentina? ¡Ganó! ¡Argentina! ¡Ha ganado en Argentina! Señoras y señores, sáquense ese Y sí, sufrimiento. me eché un madrazo al frente de esos niños, no me importaba nada. Habíamos ganado. La Copa del Mundo. Sí, Rodrigo, sacate la angustia. En ese momento recordé como nunca esa relación con mi hermano que nos hacía únicos. La promesa que nos habíamos hecho seguía más viva que nunca. Luego de la victoria nos pudimos relajar un poco y finalmente devolvernos a la ciudad de la furia. Peregrinaje a la tumba de Gus. Cuando quiero salir a caminar. Siendo el plan más argentino del mundo, tomándose un gran vino de Mendoza. Y como a esta serie nunca le faltan personajes nuevos, les presento a otro más. El amigo Nico. A ver cómo le quedan los... Leandro Lombardo. La pelota tocó para Angelito. Hasta que llegó el día del enfrentamiento con Polonia. Y luego de tremendo baile de la escaloneta, pude cumplir un sueño de infancia. Una celebración en el obelisco. Y oyendo ese gran himno de Charly García y Pedro Aznar, que me había acompañado desde el inicio del viaje, le decía chau a Buenos Aires, a esa ciudad que me había enamorado con tanta furia. Este ha sido el gran viaje en el que ustedes me han acompañado, mis suscriptores divinos. Y ahora falta la otra mitad de la serie y vamos con toda. Pero gracias por haberme acompañado a contarles cada momentico de ese viaje. Y para los que no han visto todavía la serie, pues los invito a verla. Les dejo los links a la playlist de la serie. Y gracias por estar acá. Y vamos por más, carajo. Vamos por más, muchachos.